amigos? Sean todos bienvenidos a Cara a Cara. Los nuevos precios del combustible y la eliminación del subsidio de 95 octanos pinta un escenario diferente para muchos panameños. Nos preguntamos qué estrategias en este sentido evalúa el gobierno. Hoy vamos a hablar sobre este tema con el secretario de Energía, Jorge Rivera Stadt. Hablará alto y claro aquí en Cara a Cara. Doctor, qué gusto tenerlo acá con nosotros en Cara a Cara. Mire, precisamente cuando se dan dos hechos importantes, por un lado, nuevos precios del combustible se dan a conocer y por el otro lado la eliminación del subsidio en la gasolina de 95 octanos. Hemos dicho el panameño, por lo menos muchos de ellos tendrán que meterse un poco la mano en el bolsillo y decir, aquí habrá que hacer un presupuesto tal vez diferente a nivel gubernamental. ¿Qué representa esto y qué estrategias también a futuro pudiesen estarse evaluando para este tema que definitivamente preocupa a algunos cuando saben que van a tener que sacar un poquito más de lo que hasta este momento estaban pagando? Bienvenido, doctor. Gracias, Jorge. Un placer siempre estar en este espacio y sí, efectivamente es un tema de relevancia nacional. Importante resaltar que el programa de combustible solidario y el subsidio tanto para la gasolina del 91 como para el diésel se mantiene hasta el 31 de mayo de este año. A partir de esta semana entonces se plantea la salida como tú mencionas, ¿no? del combustible 95, pero se mantiene la alternativa o la opción, ¿verdad?, de utilizar la gasolina de 91. En ese caso yo creo que es importante también tener un poco de contexto, ¿no?, de por qué se dio esa subida de los precios durante la semana pasada. Y es como reflexionábamos y dábamos información relevante. La decisión del gobierno nacional de extender el subsidio hasta mayo y haciendo este impasse a partir del día de ayer en el tema de la gasolina 95 se da el 28 de marzo, martes 28 de marzo. Había unas proyecciones en aquel momento, con lo difícil que es hacer proyecciones en el tema petrolero por la volatilidad a nivel mundial, pero había unas proyecciones de que los precios que se mantenían en ese momento teníamos una tendencia. Sin embargo, menos de una semana después... Cambió todo. Cambió todo, realmente, como sucede normalmente en el mundo del petróleo global, y se dio una reducción, un anuncio de una reducción sorpresiva e importante de los productores de petróleo, de la OPEP más Rusia. Y eso, bueno, evidentemente impactó los precios hacia arriba y es lo que hemos visto en las últimas semanas. Esperemos que haya una tendencia a la estabilización. Ya el mercado entendió ese anuncio y se está haciendo algunos ajustes. Así que en este caso no es la excepción. El gobierno lo que mantiene es ese monitoreo realmente de la evolución. Como hemos dicho desde el propio año pasado, donde inició este programa de combustible solidario, el gobierno siempre tiene tres grandes elementos para tomar decisiones. El primero, la capacidad fiscal del Estado. Una de las más importantes, doctor, ¿no? Efectivamente. Segundo, es el monitoreo y la evolución de estos precios internacionales que nos afectan a países como el nuestro y, por supuesto, también el proceso de recuperación económica. Bueno, utilizando estos tres grandes elementos, se reúne el gobierno y pues, se toman las decisiones respectivas. Así que eso es lo que ha sucedido en este caso. Hay una oportunidad de reducir el impacto de la carga fiscal precisamente con el tema de la gasolina de 95, es la más importante. Hemos visto durante estos meses cómo inclusive hubo algún nivel de transferencia, ¿verdad?, de consumo de lo que antes era gasolina de 91, empezaron a utilizar gasolina de 95 precisamente porque teníamos una equiparación de precios. Doctor, antes de pasar a otros temas que hay muchos que queremos abordar, aquí pasa algo, tal vez decir que esa transición de 91 a 95 de alguna manera pudiese ser un poco más favorable, pero venir de 95 a 91, yo creo que ahí la cosa va a ser un poco diferente para los panameños. ¿Qué deben tener los panameños un poco claro en torno a esto? Porque muchos van a decir, yo no puedo pagar por galón 4.44, que así es como viene este precio, yo prefiero quedarme con los 3.25, que es lo subsidiado en la gasolina de 91 octanos. Pero hay que tener mucho cuidado cuando se haga esa transición de 95 a 91.
Sí, precisamente es el racional detrás de la alternativa que se presentó, ¿no? Sale del esquema de subsidio del 95 y queda la 91 como una posibilidad, una alternativa para los consumidores, el utilizarla en función de la decisión que tomen del impacto de precios, ¿no? Sin embargo, desde el punto de vista técnico del uso de los vehículos, no hay ninguna afectación en función de eso. Los vehículos normalmente pueden utilizar cualquiera de las dos gasolinas, así que al final sería una decisión de cada consumidor, eso sí siempre viendo el manual del fabricante que todos tenemos en el vehículo, por si acaso, pero en realidad los vehículos pueden utilizar ambas gasolinas y por eso se decidió dejar esta alternativa, ¿no? Doctor, voy a esto y lo voy a ver a grosso modo. Usted ha hablado de estos tres elementos a través de los cuales se toman decisiones, o en este caso el gobierno lo hace particularmente. Se tomó la decisión de terminar con el subsidio de 95 octanos, pero así como se tomó esta determinación y pudiera pasar en los próximos meses con la de 91 y el diésel, pudiese también nuevamente regresarse a esta medida dependiendo de las circunstancias. Es decir, esa flexibilidad está abierta o está considerada por el gobierno. Sin duda alguna, creo que es parte de, sin riesgo a adelantarnos a acontecimientos. Por supuesto que está sobre la mesa la posibilidad de hacer este ajuste, ¿no? Tal como se han tomado las decisiones en enero, en febrero o ahora en marzo, que se dieron las respectivas extensiones del programa, pues efectivamente se volverá a monitorear tanto el impacto de los precios internacionales, la recuperación económica, esa capacidad fiscal del Estado y bueno, podría ser en un sentido o en el otro, ¿no? Eso es lo importante de esa capacidad del equipo de gobierno de monitorear la realidad en cada momento. Claro que sí. Mire, vamos a ir a la primera pausa. Hablemos un poco de cuánto hasta este momento el gobierno ha destinado para este tipo de subsidios. También, doctor, ver un poco si el gobierno ha pensado en incentivar a la empresa privada para crear una refinería. Ya en su momento aquí la tuvimos. Yo creo que estas son cosas que, hombre, pudiese verse a nivel de alternativas. Esas estrategias a largo plazo que pudiera visualizar tal vez el gobierno en torno a este tema tan importante. Usted lo dijo, este es un tema volátil. Hoy en día tenemos una tendencia, mañana puede cambiar radicalmente. Y vamos a hablar de otros temas de interés, pero lo vamos a hacer cuando retornemos de la siguiente pausa comercial. Acompáñanos, esto es Cara a Cara. Amigos, estamos de vuelta. Esto es Cara a Cara. Hablemos un poco, doctor Rivera, sobre lo que ha destinado el gobierno hasta este momento para este subsidio solidario. Mira, Dorcas, recientemente con la extensión hasta el mes de mayo ya sobrepasamos los 400 millones de dólares que el gobierno ha asignado desde el inicio del programa en el año 2022. Sin embargo, pues ha sido un esfuerzo, un sacrificio fiscal que durante el año pasado y pues primero para combatir la inflación durante el año 2022 y los impactos de la misma en la recuperación económica y luego para terminar de apoyar ese proceso de recuperación durante el 2023. Por eso decimos que es un elemento importante dentro de la toma de decisiones y es la capacidad que tiene el gobierno de atender un tema en el momento, ¿no? De coyuntura para poder solventarlo. Sin embargo, hay que hacer el balance entre las medidas de muy corto plazo, pero por supuesto también las de mediano y largo plazo, ¿no? Usted habló dentro de esos tres elementos que se evalúan, uno, capacidad financiera, obviamente, el otro también la tendencia a la baja. En este caso, a lo mejor la tendencia a la baja pudo tener un impacto importante, pero también hay que ver, doctor Staff, el recurso económico, ese se acaba muy rápidamente, sobre todo para este tipo de subsidios. Es decir, la meta del gobierno, si viésemos lo que resta del año es un semestre antes de diciembre, ¿cuánto más pudiera tal vez soportar para estar dando un subsidio de esta calidad? Sí, mira, eso es una discusión realmente que alimenta las autoridades del Ministerio de Economía y Finanzas sobre todo, ¿no? Sin embargo, el peso fiscal que tiene un programa como este, que para su financiamiento o para ubicar los recursos hay que hacer ajustes realmente al presupuesto que ya fue aprobado. Entonces,
es importante tener eso en cuenta, no solamente la disponibilidad de los recursos per se, sino también todos los procesos, los trámites que hay que hacer para lograr asignar o reasignar esos fondos desde otros programas y proyectos para poder cumplir. Así que en ese sentido, lo que estamos haciendo es la evaluación en su momento y esperemos poder estar anunciándolo, digamos, a mediados de mayo, pues cuál sería la decisión del gobierno, pues una vez llegue ese 31, ¿no?, de mayo de la finalización del periodo actual, si se hace una extensión adicional o si se hace algún tipo de ajuste como el que tenemos durante esta semana. Claro que sí. El tema de incentivar a la empresa privada para la construcción de una refinería, ¿esto lo ha contemplado el gobierno? ¿Ayudaría en algo a la situación específicamente de Panamá? Mira, Dorcas, hemos recibido propuestas de diversos conglomerados internacionales evaluando la posibilidad de construir nuevamente una refinería en nuestro país, no solamente enfocados en el mercado local, realmente estarían enfocados en el mercado local, pero también en el mercado regional, ¿no? Centroamérica, el Caribe, etcétera. Pero bueno, estamos hablando de unas inversiones importantes de miles de millones de dólares de una infraestructura como tal, que pudiera ser evaluado por parte del gobierno. Se habla en muchas ocasiones que tenemos oportunidad de hacer la conversación en espacios públicos, surge el tema de la refinería. Sin embargo, si vemos los datos duros de nuestro país, los precios actuales que tenemos y el histórico que tenemos de precios de los combustibles en nuestro país, aunque no tengamos refinería, son los precios más bajos de toda Centroamérica. Incluso en estos países hay refinerías. Ese es nuestro consuelo, doctor. Bueno, yo no diría que es un consuelo, sino que nos apunta a una realidad. Es que la capacidad competitiva y logística de nuestro país nos permite tener productos terminados de una forma muy competitiva. Entonces, hacer una inversión como esta, pues los números están ahí. Estamos, por supuesto, abiertos a la posibilidad de instalar una refinería. Sin embargo, sería un proceso donde los números nos hablen tan claro como lo están haciendo hasta ahora. Así que, por supuesto, además podríamos generar un tema de creación de empleos, etcétera, por supuesto, pero solamente por lograr conseguir mejores precios, los números son los que nos estarían hablando al final. Lo importante es que somos muy competitivos a la hora de tener productos terminados en el país. Es decir, una refinería no sería un plan B en este momento para el gobierno. No sería un plan B. Nosotros lo que estamos trabajando en general es primero formalizar la implementación del programa de etanol, ¿no? Con producción agropecuaria panameña, fundamentalmente etanol a partir de caña de azúcar, lo que implica entonces un fortalecimiento de nuestro sector agrícola, generación de nuevos empleos, de agroindustria en sectores donde se necesita hoy en día. Sí, hay que hacer todos unos ajustes, para eso hay toda una hoja de ruta que está trabajando el gobierno en equipo luego de la aprobación de la ley que se modificó recientemente, para entonces tener hasta un 10% de etanol producido en Panamá para los combustibles, ¿no? Entonces ahí estaríamos logrando dos grandes objetivos o tres grandes objetivos. Primero, impulsar nuestro campo, la actividad agroindustrial. Segundo, mejorar la seguridad energética, porque ese 10% del consumo de combustibles en nuestro país no dependería de importarlo, de las variaciones estas que vemos a nivel internacional, sino sería producto de nuestra propia producción agropecuaria en el país. Y tercero, los aspectos ambientales. Y aparte de esto, también en el mediano y largo plazo estamos impulsando una estrategia de movilidad eléctrica en el país, donde cada vez más tengamos la participación de esta alternativa en la cual hace todo el sentido. Panamá tiene una matriz de generación eléctrica altamente renovable. De hecho, es una de las 10 matrices más limpias del mundo en cuanto a renovables, y hace todo el sentido entonces cargar un vehículo eléctrico con energía renovable producida en Panamá versus tener que llenar el tanque con combustible producido en otro país. Así que esas son las dos grandes iniciativas que tenemos de mediano y largo plazo que complementen lo que ahora estamos atendiendo en el momento, ¿no? Claro que sí, y sería lo ideal hacer un cambio por el otro. Mire, doctor, vamos a ir a la siguiente pausa, pero también hablando de estos proyectos, el próximo 28 de este mes, es decir, esta semana que viene, la Secretaría de Energía va a hacer una consulta pública sobre la estrategia nacional que tiene que ver específicamente con
Hidrógeno verde. A ver, ¿de qué se trata? ¿De qué estamos hablando? ¿Cuál es el contenido de este borrador? Vamos a hablar de ese tema. Movilidad eléctrica también es otro de los nortes donde se busca tal vez esas opciones que sí son necesarias, hay que decirlo, para nuestro país. Lo vamos a hacer cuando regresemos de la siguiente pausa comercial. Acompáñanos, esto es Cara a Cara. Amigos, ya estamos de vuelta. Esto es Cara a Cara, hablando con el secretario de Energía, Jorge Rivera Staff. Oiga, vamos a entrar un poquito en el tema de este borrador que va a consulta pública el 28, pero respóndame esto, al final del camino, ¿cuántos beneficiarios ha habido con el tema del subsidio solidario? Mira, los datos que se manejan en la Autoridad de Innovación Gubernamental, AIG, que es la que maneja la plataforma que ha permitido desarrollar este programa tal como se ha llevado adelante, nos habla de cerca de 800.000 vehículos, ¿no? De cerca del 1.000.000 de vehículos que tenemos en el país. Estamos hablando casi un 80% de los ciudadanos que han utilizado, o de los ciudadanos o de los propietarios de vehículos que han utilizado el subsidio, pero nos quiere decir que hay un 20% que no lo ha utilizado en ningún momento, ¿no? ¿Quién usó más? ¿95, 91, diésel? ¿Cómo fue esa distribución? El comportamiento ha sido muy similar al consumo histórico nacional. Fundamentalmente el diésel representa la mitad del consumo de combustibles en el país y la otra mitad entonces entre 95 y 91. Y ahí se ve el impacto o el rol que tiene el diésel en las actividades económicas del país, ¿no? Claro que sí. Doctor, hablemos un poco sobre esta consulta pública de la Estrategia Nacional de Hidrógeno Verde. A ver, ¿se prevé o la meta es que para el 2030 haya una producción de 500.000 toneladas de hidrógeno verde? ¿De qué estamos hablando? Es un proyecto a largo plazo, pero bueno, es que hay que comenzarlo a trabajar desde ahora, doctor Staff. Sí, Dorcas, estamos muy contentos realmente de tener esta oportunidad este viernes que viene, de tener la publicación del borrador de la estrategia a una consulta pública, tal como hemos hecho con todas las propuestas de política pública, estas estrategias nacionales de la agenda de transición energética, ¿no? Nada más para recordar, esas estrategias son movilidad eléctrica, acceso universal a la energía, eficiencia energética, autoconsumo solar, los famosos paneles solares en los techos y la innovación de nuestro sistema. Pero para el sector de hidrocarburos, como decíamos, las dos grandes iniciativas, una es la de los biocombustibles a base de etanol y la del hidrógeno verde. ¿Qué es hidrógeno verde? Creo que es importante también dar ese contexto, ¿no? Por supuesto. ¿De dónde sale este producto? Realmente, a nivel internacional, lo que se busca es tener energías más limpias. Esas energías más limpias se consiguen en gran parte utilizando energías renovables, generar electricidad y que cada vez más los usos finales vayan a electricidad. El ejemplo más claro es pasar de vehículos que usan gasolinas, combustibles fósiles, electrificar eso y que sean vehículos eléctricos. Hay muchas actividades que se puede hacer eso. Sin embargo, hay algunas que en el corto en el mediano y largo plazo todavía no se ven. Y el ejemplo son el transporte marítimo. No tenemos la posibilidad en el corto plazo tener barcos, grandes barcos eléctricos, aviones tampoco. La industria pesada como el cemento, el acero, es muy difícil en el corto plazo. Y el transporte de carga pesado por carretera, los camiones, los trucks, los trailers. Entonces, para estas actividades donde electrificarlos no es viable, ha surgido realmente la posibilidad del hidrógeno como un combustible. El hidrógeno, además, tiene que ser verde, porque hay colores, ¿no? A nivel internacional se habla del hidrógeno gris, el hidrógeno azul. ¿Y verde por qué? Porque fundamentalmente hay un aparato, una máquina, una industria que se denomina electrolizador, que lo único que hace es agarrar una molécula de agua, le inyectas electricidad y esa electricidad parte la molécula y la convierte en hidrógeno y oxígeno. Para que sea verde, esa electricidad que estás utilizando debe ser verde. Por eso se denomina verde. Tiene que ser producida con energía con viento, con sol, con energía hidroeléctrica. Bueno, doctor, de hecho nosotros estamos generando el espacio, una de las metas para ofertar energía limpia, ¿no? Efectivamente. Entonces, como surge este vector, se le denomina vector,
como el gran combustible limpio para estas actividades que no se pueden electrificar. Entonces hay una apuesta a nivel mundial por su aceleramiento en la utilización. En el caso nuestro de Panamá, lo que hemos estado trabajando es en el desarrollo de esta estrategia que busca, primero, sí, queremos producir hidrógeno verde en nuestro país, tenemos las energías renovables, tenemos el agua, podemos desarrollarlo, necesitamos, eso sí, la incorporación de tecnología para poder hacerlo, pero también en el muy corto plazo tenemos otra gran oportunidad que no tienen la mayoría de los países de la región, que es nuestra posición geográfica. Nuestra posición geográfica nos permite entonces convertirnos en un hub regional de hidrógeno verde y derivados para transformarlo, almacenarlo, la logística y la comercialización del mismo. Entonces, estamos apostando con esta estrategia para lograrlo al 2030, al 2040, al 2050, y ahí es donde presentamos, donde hemos ya adelantado una primera meta de esas 500.000 toneladas asociadas sobre todo al bunkering. ¿Por qué? Porque la industria marítima, que es la que más está avanzando en este tema, está diciendo nuestro combustible limpio para el mediano y largo plazo va a ser hidrógeno verde y sus derivados. Bueno, aquí está Panamá lista para brindar también ese servicio a nivel regional, de que esos barcos que van a cruzar por el canal de Panamá necesitan un combustible limpio. Bueno, aquí estamos para ofrecérselos, ¿no? Bueno, vamos a dejarlo de este tamaño, doctor. Qué bueno por estas estrategias. Tienen un plazo amplio. Ojalá que todos estos procesos al final del camino sí se puedan dar. Se va a hacer esta consulta, mire, en un periodo donde la política partidista, hay que decirlo, está fuerte también. Ojalá que estas cosas no vayan a empañar algún tipo de proyecto que sí pueda generar beneficios para nuestro país. Y hay que ir hacia allá, es lo que están haciendo los países, y qué bueno que Panamá tenga este tipo de estrategias. Vamos a ver cómo le va a esta consulta pública sobre esta estrategia que tiene que ver con hidrógeno verde. Muchísimas gracias al secretario de Energía, Jorge Rivera Estato, por habernos acompañado. Bueno, ya lo saben, a los panameños, algunos van a tener que hacer allí una nueva administración de lo que usted pues recibe como salario, también estar muy pendiente sobre este tema de precios y demás. Y recuerde entonces que ya a partir de esta semana, aquel que siga usando gasolina de 95 octanos, habrá un nuevo precio por galón, 4.44 para ser muy directos. Así que muchísimas gracias por habernos acompañado aquí en Cara a Cara.